A ver. Perfecto. Vale. Así que eso, lo primero, que muchas gracias por hacer el curso y bueno, espero que os esté siendo de ayuda y seros de ayuda. Y lo segundo, yo me llamo Alfonso de la Cruz, soy el director deportivo de la Federación de Rugby de Madrid. Me encargo de organizar, dirigir, diseñar, etcétera, todos los programas deportivos de la Federación, desde el trabajo que hacemos con las selecciones regionales que compiten en los campeonatos de España, hasta la tecnificación de jugadores, la dirección, la organización, la coordinación de los cursos de entrenadores y bueno, todas las actividades de promoción que hacemos también. Esa es un poco mi función en la federación, toda esa parte de dirección deportiva, de la estrategia deportiva pues de lo que queremos hacer con el rugby en nuestra región, en Madrid. Normalmente y hasta el año pasado también me responsabilizaba como seleccionador o como head coach, no sé cómo llamaréis esa figura allí en vuestro sitio. Me encargaba de alguna selección femenina, de la sub-18 femenina, de la senior femenina. Eso hasta el año pasado. A partir del año pasado ya no, porque el año pasado me vine a vivir a París. De hecho, ahora os estoy hablando desde París. Por razones familiares y personales, bueno, pues me he venido aquí a París a vivir y estoy desarrollando toda esa labor de dirección deportiva, la estoy desarrollando en remoto, yendo a Madrid a visitar. Estamos a 2 horas de avión, así que no es mucho problema. Y aquí en París sí que estoy involucrado en un club, luego os contaré y luego trabajaremos sobre él. Sí que estoy entrenando aquí como entrenador, así que tengo esa doble función, por un lado de dirección deportiva, por otro lado de entrenador. Y bueno, hasta hoy toda mi formación ha sido sobre deporte. Estudié lo que aquí llamamos la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que es la licenciatura que habilita a los profes, a los maestros de educación física, a los entrenadores, directores deportivos, etcétera. Y luego, pues, toda la formación y experiencia sobre el rugby. Más o menos he tenido la suerte de poder entrenar a casi todas las categorías, de edad me refiero, y a casi todos los niveles, desde equipos regionales de menores de 14 años hasta equipos de primera división, tanto femenina como masculina a nivel nacional. Así que, bueno, tengo un recorrido, no sé si amplio, pero sí por lo menos que me ha dejado ver un poquito de cada una de las parcelas o de las aristas que nos podemos encontrar en el rugby. Y ahora aquí en París, pues más del lado del rugby profesional, pues conociendo un poco cómo es este entorno. Así que bueno, eso es un poco para que conozcáis de mí y, bueno, me conozcáis un poco. Entonces, lo que sí que me gustaría, como somos pocos, si os podéis presentar cada uno, pues os lo agradecería, que me dijerais, pues si vosotros queréis, quiénes sois y qué recorrido habéis tenido un poco en el rugby y sobre todo qué estáis entrenando ahora mismo. Eso me interesa mucho. Bueno, eh, mi nombre es Omar Restrepo. Ahí tengo el otro usuario, dice es Copacabana. Solo que en el PC no tengo el sonido bueno y bueno, entonces me conecto para ver desde el PC y acá en el celular escuchando. Bueno, yo soy Omar Restrepo, soy pues, licenciado en Educación Física, especialista en Administración Deportiva. Actualmente trabajo con la Junta Municipal de Deporte y Recreación de Copacabana, que vendría a ser pues como el ayuntamiento. Vale. Entreno también soy parte de Copacabana Rugby Club, pues ahora soy el entrenador de mayores masculino y tengo también dos escuelas, una de menores de 12 y 10 años, entre 8 y 10, 10 y 12, y tengo otra escuela de menores de 14, entre 15, 13 años aproximadamente están los chicos en otro sector.
Llevo de entrenador alrededor de 15 años aproximadamente. En este momento estamos cerrando unos ciclos de competencia. El equipo de los mayores en la Serie B de la Liga Antioqueña de Rugby. Ujú. Y este fin de semana, con un gran proceso que viene adelantando el profesor Emanuel, que ahorita él se presentará, también tuvimos la oportunidad de quedar campeones con la sub-16, Ah, qué bien. sub-18 y, y con las niñas pues participamos, que estamos ahí pues como en ese proceso. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más se presenta para que os pueda conocer? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, mi nombre es Emanuel Gaviria Wiles. Soy entrenador de las juveniles de, del ayuntamiento, como dijo el profe Omar, de sub-18, sub-16. También tengo una escuelita llamada Chacales. De esas sí están más repartidos pues entre las edades, más mixto, entre los 8 y los 14 años. Vengo trabajando como entrenador hace alrededor de 8 años. Tengo 26 años, ayudando también al profe Omar, al profe Hanson, aprendiendo también desde los lados y pues ya haciendo todos estos cursos. Ya dentro de 2 semestres aproximadamente me graduó de profesional en deporte. Fui selección Antioquia y selección Colombia de rugby, Ah, qué bien. tanto de 7 como de 15. Y nada, es aquí para ayudar en lo que se pueda. Muy bien. Genial, genial, genial. Genial. Bueno, nos faltaría Cristian, entonces, si se quiere presentar. Claro, profe, claro que sí. Buenos días. ¿Sí me Buenas, buenas. escuchan bien? Perfecto. Listo. Bueno, yo sí estoy teniendo como problemas hoy un poco con la conexión de internet, pero espero estar presente en toda la reunión. Mi nombre es Cristian Carmona. Soy licenciado en educación física como el profe Omar de la misma institución, de la Universidad Ujú. de Antioquia. Eh, Como entrenador de rugby, pues sumando acá, haciendo cuentas. Llevo como 6 años, he entrenado un equipo femenino mayores, eh, escuelita de formación. Ujú. En este momentico reinicié un proceso que había parado en un municipio, en una municipalidad. Entonces empezamos desde marzo, llevamos 5 meses después de que ya no había rugby en esta pequeña región. Ahí vamos trabajando. Ya he tenido la experiencia pues, de ser entrenador, ya había parado también. Mi labor es ser docente, ese sí es mi profesión en este momento en ejecución Ujú. y queriendo retomar precisamente todo lo que ha sido el rugby y actualizándome porque es lo que estoy haciendo un montón, llenando baches, que es lo que he tenido durante mi formación en cuanto al rugby, pero obviamente con todo el cariño y todo el aprecio por el deporte. Perfecto. Entonces, nada, con muchas ganas de aprender, profe. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Nada, gracias, gracias a los tres por presentaros, que siempre cuando se da una clase así online, telemática, por Zoom, siempre es complicado tener esa complicidad que yo creo que es necesaria para poder dar una clase y poder enseñar y poder aprender. Así que genial, muchas gracias por presentaros. Vale, en principio, si habéis visto el programa que ha diseñado Gustavo, hoy tenemos dos temas. En el orden que lo ha colocado Gustavo, primero tendríamos que ver la sesión de entrenamiento y luego cómo planificar ciclos de trabajo y microciclos, es decir, semanas de entrenamiento, pero lo vamos a ver al revés, porque yo creo que tiene más sentido ir de lo grande, de la planificación grande, a la planificación pequeña, que sería la sesión de entrenamiento. Una vez que ya creo que con Raúl habéis visto ya diseño de tareas, etcétera. Entonces, lo que sí que os prevengo desde ya es que no sé cuánto van a durar las clases, porque no van a durar más del tiempo previsto, eso está claro, pero es posible que duren menos. No sé cuál va a ser la duración exacta,
porque como estamos acostumbrados a dar estas clases en presencial, y es la primera vez que yo por lo menos las doy online, los tiempos no son los mismos. Bueno, no es lo mismo dar una clase presencial a 30 alumnos, a 15 alumnos, que una clase online a 3. Entonces, por ahí pueden variar los tiempos. Lo que sí que os propongo, si os parece bien, es que demos las dos clases seguidas, ya que ahí son las 4 de la mañana. Si podemos hacer las dos clases seguidas, yo creo que para vosotros es mejor y ya os quedáis liberados para descansar o, bueno, ya que habéis madrugado, pues para hacer cosas lo que vosotros queráis. Eso por un lado. Y nada, por otro lado, también deciros que toda la información que yo os puedo transmitir o que es bueno que os transmita está ya colgado en la plataforma. ¿Vale? Ahí ya tenéis un PDF de cada clase, con toda la información importante sobre cómo diseñar sesiones de entrenamiento y cómo diseñar ciclos y microciclos de entrenamiento. Pero esto es una clase. Entonces, mi idea no es limitarme a enseñaros un PowerPoint, a enseñaros la información, porque esa información la podéis ver y la podéis consultar, y para eso no hace falta levantarse a las 4 de la mañana y escucharme a mí, que soy muy, muy pesado, sino que yo creo que si vamos a dar una clase, lo ideal es que no os dé tanta información, sino que todo lo que hablemos y todo lo que aquí podamos decir esté más orientado a la formación. Y entonces, que sepáis que esto lo vamos a desarrollar juntos. Ya os digo, si queréis solamente leer que os lea el PowerPoint o ver el PowerPoint que he preparado, o podéis volver a ir a dormir porque está colgado. Pero si queréis que intentemos que esto sea constructivo y poder sacar de aquí conocimientos, certezas que podáis aplicar con vuestros equipos, pues vamos a discutir un poco. Bueno, perdón, vamos a hablar un poco. Aquí en Paris utilizan discutir como dialogar, y a veces lo utilizo mal. O sea, la idea es que construyamos a través del diálogo los conocimientos que podéis vosotros aplicar. ¿Sí? Listo, perfecto. Ahí ya se conectó la chica también. Perfecto. Vamos a darle. Pues sí. Bueno, hola Sara. Tus compañeros se han presentado. Si quieres presentarte para que te conozca, genial. Si no, pues empezamos ya con la materia, lo que tú me digas. Bueno, hola. Discúlpenme por la entrada tarde. Bueno, me llamo Sara Vélez, hago parte del club hace 4 años, soy jugadora y sí, estoy aprendiendo. Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Os voy a compartir el primer tema, ¿vale? Bueno, como hemos hablado o como os he contado, vamos a empezar con la programación y diseño de ciclos y microciclos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que para poder diseñar una sesión de entrenamiento es necesario saber dónde está ubicada esa sesión de entrenamiento, y esa sesión de entrenamiento va a estar ubicada en un ciclo de trabajo y en una semana de trabajo. Por eso, para ser un poco coherentes con cómo sería la metodología, cuál debería ser el método de un entrenador a la hora de poder diseñar una sesión, vamos a empezar con los ciclos y los microciclos, ¿vale? Vale, estos son los contenidos que vamos a ver. La idea es que cuando terminemos esta clase o cuando terminemos este diálogo a 5 que vamos a hacer entre los 5 que estamos aquí, la idea es que salgamos los 5 teniendo claro y teniendo certezas sobre qué es una planificación, sobre cómo se programan los ciclos de entrenamiento, sobre cómo diseñar un microciclo, una semana de entrenamiento, y daremos algunos apuntes también sobre cómo controlar y evaluar aquello que hemos hecho durante la semana. Y el último punto de acciones semanales y funciones del staff es un punto, una repartición más teórica de cómo podría funcionar un staff a lo largo de la semana. Así que vamos con el primer punto. Y aquí os pregunto, esto ya es para vosotros. ¿Qué es para vosotros planificar? ¿Qué es una planificación y para qué sirve? Contadme, ¿qué es para vosotros planificar? ¿Dónde se ubica planificar dentro de las habilidades que tiene un entrenador?
¿Qué es para vosotros una planificación y para qué la usáis? O si no la usáis, ¿por qué no la usáis? Contadme, que yo voy a apuntar aquí mientras. Es una forma de organizar las ideas, de plasmar pues unos planes, precisamente en corto, mediano o largo plazo, para desarrollar, y está constituido por sesiones, se puede organizar diferentes conceptos y todo va pues como en el marco de un calendario posible pues como de competencia. Vale, perfecto. Más cosas. Bueno, yo opino que planificar es precisamente el resultado después de haber hecho un análisis diagnóstico eh, sobre lo que sea, un equipo, sí, digamos, dejémoslo en un equipo. Y tiene como, pues, planificar es la forma, sí, de organizar un cronograma de actividades dirigido a un fin u objetivo específico. ¿Qué es una planificación? La planificación como tal es eh, la creación de un orden lógico de actividades a desarrollar, apuntando a un objetivo y sirve precisamente para llevar los procesos de la manera más acertada, yendo siempre de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, como edificando desde una estructura estable. Vale, perfecto. Más cosas. ¿Qué me podéis decir? Sí, de acuerdo con mis compañeros, con todo lo que han dicho, pues también. A eso se le suma el resolver cómo llegar al objetivo, o sea, respondiendo a las preguntas del qué, quiénes, para qué y por qué, resolviendo como ese objetivo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, pues si lo tenéis vosotros más claro que yo, se nota que tenéis una buena formación y que estáis acostumbrados a planificar. Yo no sé si os voy a poder enseñar algo, ¿eh? Pero que igual va a ser al revés, que voy a aprender más cosas yo de vosotros. Perfecto. Lo habéis dicho casi todo. Al final, planificar es el acto que tiene que tener el entrenador. Es una competencia, es una habilidad que se aprende. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el rato que compartamos. Es una habilidad que se puede aprender, es una habilidad, la habilidad de planificar está basada en unos supuestos teóricos. Como habéis comentado, pues hay unos supuestos teóricos que me dicen que hablan de la progresión, de menos a más en cuanto a dificultad, o sea, dificultad en cuanto a cargas, no solamente carga de volumen, de intensidad, de contacto, sino también carga cognitiva. Está basada en unos supuestos teóricos, pero también tiene su parte de arte. Como decía un profesor mío en la universidad, planificar, cuando uno planifica hay que tener muy en cuenta también la mano del artista, no solamente lo que nos dice la ciencia, sino todas aquellas cosas que hemos aprendido a través de la experiencia y que sabemos que son útiles y podemos replicar o no. Con lo cual es importante también tener en cuenta que la planificación es necesario planificar, porque como dice no sé dónde lo leí por ahí, pero no planificar es planificar el desastre. Entonces es necesario tener una planificación, porque como habéis visto o como habéis dicho, es una forma de organizar ideas, de planificar en función de establecer planes para conseguir unos objetivos, que es el resultado de un análisis, pero también esa planificación no nos puede encerrar. Tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a aquellas cosas que vayan sucediendo con el paso del tiempo, teniendo también la premisa de
que nuestro análisis ha podido ser equivocado y he podido planificar en base a un análisis que no era acertado, con lo cual por eso tiene que ser flexible, y que las condiciones pueden cambiar muy rápidamente. Donde yo pensaba que iba a haber mucho progreso, puede no haberlo, lo que me obliga a cambiar la planificación, y al revés, donde pensaba que iba a haber muy poco progreso y que con eso iba a ser suficiente para todo el año, tengo que replanificar porque las condiciones cambian. Visto lo cual, para mí la planificación es un punto de partida del trabajo. A mí se me hace muy difícil empezar a planificar o empezar a trabajar si no tengo una planificación previa. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, ahora estoy integrado, desde este año estoy aquí en París, en el club. Yo voy a estar entrenando, o estoy entrenando en un club que se llama Stade Français, no sé si lo conocéis, si habéis visto rugby francés, el top 14 son los que van de rosa. Estoy dentro de ese club y voy a entrenar 2 categorías. Una como entrenador principal, que van a ser los sub-14, los menores de 14 años, y otra como entrenador de 3/4, como segundo entrenador del equipo femenino. El equipo femenino aquí en París, aquí en Francia, es un equipo que está en primera división y tiene consideración de semiprofesional. Los entrenadores somos casi profesionales, las jugadoras todas tienen una ayuda por jugar. Entonces, en este staff del que formo parte, se me hace muy complicado trabajar si el entrenador principal no me da una planificación. Entonces, de momento estamos con la pretemporada, pero no tenemos una planificación como tal de esta semana vamos a trabajar esto, esta semana vamos a trabajar esto. Entonces, por ahí a mí se me hace complicado. Pero bueno. Las planificaciones son unas propuestas teóricas, es decir, es lo que ponemos en un papel para conseguir unos objetivos. Tenemos que ir chequeando continuamente si esa propuesta teórica, una vez que la bajo al campo, está funcionando. Y sobre todo, tengo que ser capaz de bajar al campo esa propuesta teórica, que es para mí lo realmente complicado de la planificación. ¿Vale? Y bueno, pues tiene que haber unos mecanismos de control para poder ajustarla. Antes que me habéis hablado, a la hora de planificar, me habéis dicho que era importante el calendario de competición. Hemos dicho, el calendario de competición es un elemento importante para poder planificar, y también el análisis que haya hecho de las diferentes cuestiones que rodean al equipo. No solamente es importante ese calendario y ese análisis que haga, sino que tenemos que saber que la planificación deportiva se incrusta o forma parte de la cultura y la filosofía del club y del plan estratégico del club. Es decir, no debería poder planificar de espaldas a lo que pretende el club, a lo que pretende la organización a la que pertenezco de ese equipo, ¿vale? O de la estrategia que tiene el club. Por ejemplo, en este equipo femenino que voy a entrenar, la competición se divide en 2 partes. Primero hay una Copa de Francia que no tiene más valor más allá que de ganarla, y luego está la Liga. La Liga, si quedas última, tu equipo desciende. Con lo cual, el club nos ha dicho que tiene mucho más importancia la Liga que la Copa. Y que como hay 3 partidos de Copa antes del inicio de la Liga, que utilicemos esos 3 partidos como partidos amistosos, partidos de preparación. Esa estrategia que tiene el club con el equipo es algo que yo tengo que incorporar a mi planificación. Es decir, no puedo vivir a espaldas de la estrategia propia que tiene el club. Por supuesto, tiene que tener en cuenta recursos humanos, materiales, el modelo de juego, que es un poco ese análisis que comentabais, el análisis de la cuestión. Se estructura en el tiempo, y para mí lo que es muy importante es este cambio de paradigma. Esto es fundamental. Cuando yo estudié la carrera, de educación física entre el 2003 y el 2008-2009,
toda la teoría de entrenamiento, toda la teoría de entrenamiento donde se trabaja la planificación, nacía, aunque fuese para un deporte individual, o sea, un deporte colectivo, aunque fuese para el rugby, nacía de los deportes individuales. Los profesores nos enseñaban a aplicar las referencias de los deportes individuales a los deportes colectivos. A partir de 2012, 2013, diría yo, los últimos 10 años, ha surgido una metodología propia de los deportes colectivos que tenemos que tener en cuenta. ¿Conocéis vosotros qué metodologías de planificación, qué teorías del entrenamiento propias hay de deportes colectivos? ¿Os suenan? ¿Las utilizáis? ¿Sabéis más o menos de qué hablo? Incluso, ¿sabéis quién es este señor de aquí? Esto es una pregunta para vosotros, para que no os durmáis. Pues de lo que me acuerdo de teoría de planificación sería, si no me acuerdo, el autor es Platonov. Es, aquí en Colombia utilizamos la planificación de microciclos, mesociclos y macrociclos. Ajá. Macrociclos puede ser de hasta 6 meses o 12 meses o incluso también a muy largo plazo, 4 años. Uh-huh. Vale. También pues nosotros aquí estructuramos por competencias, o sea, de las que tienen menor valor o valor agregado, que son las de las públicas o las que nos traen recursos para los equipos, que esas casi que son a finales de año. O sea, en esta época empiezan ya las competencias finales. Y las competencias de liga las utilizamos como preparación para estas competencias que son públicas o gubernamentales, mejor dicho. Perfecto. Vale, ¿y te acuerdas, Emanuel, te acuerdas de qué duración, según Platonov, podrían tener los mesociclos y los microciclos? El microciclo va desde cuatro sesiones de entrenamiento, de Uh-huh. 4 sesiones de entrenamiento a 16 semanas de entrenamiento aproximadamente. Puede durar un poquitico más. Perfecto. Y el mesociclo, meses, ¿no? Podremos decir El entonces. mesociclos sí ya serían de un conjunto de 2 o más o más microciclos. O sea que estamos hablando pues, de 3 a 6 meses. ¿No? Y ya macrociclos sería así. Vale, perfecto. Vamos, yo de esto ni me acordaba, porque lo estudié en la carrera hace un montón de tiempo y hace un montón que no lo utilizo. Hace un montón que no lo utilizo porque en este cambio de paradigma que os estoy contando, todas estas teorías de Platonov, de Bordachuk, de Bompa. Bompa fue uno de los grandes autores que empezaron a relacionar aquello que decía Platonov, cómo convertirlo. Pues os pongo aquí el Bompa Tudor, creo que era. Sí, Tudor Bompa. Sí, Tudor Tudor Bompa, Bompa. ¿verdad? Tudor Bompa fue ya uno de los primeros autores que cogían todas las teorías de Bondarchuk, de Platonov, y la intentaban convertir a deportes colectivos. Es decir, cómo adaptar todos esos presupuestos, porque Platonov, toda esta teoría está muy relacionada con los deportes individuales, de cómo se desarrolla un deporte individual. Obviamente, no tiene nada que ver si tú estás entrenando a un lanzador de martillo. Esta distribución, esta planificación tiene mucho sentido. Es decir, un lanzador de martillo quizás tenga 3, 4, 5 competencias al año y tiene sentido que entre competencia y competencia pasen 16 semanas o 16 sesiones. Entonces, tiene sentido que entre competencia y competencia el microciclo pueda ser hasta 16 sesiones o incluso más, como habéis dicho. Tiene sentido que si en un periodo de tiempo voy a acumular, si en un año tengo 3 competencias importantes y 3 poco importantes,
las poco importantes las agrupe en un mesociclo de 6 meses y las otras en un mesociclo de otros 6 meses. Entonces tiene sentido que esos 12 meses, esa temporada sea un macrociclo. Entonces, todo lo que habéis contado, todo lo que decía Platonov para deportes individuales tiene muchísimo sentido. Pero para deportes colectivos ya no tiene tanto sentido. Porque si estoy en una liga de 14 jornadas en las que juego una vez por semana durante 5 meses, ¿tiene sentido que mi microciclo dure 16 semanas? Si en esas 16 semanas van a pasar 4 competiciones, 4 partidos, ya empieza a chirriarnos un poco. Por ello, Tudor o Bompa, que no sé de la O, no sé de qué, supongo que será el segundo nombre, empezó a adaptar todas las proposiciones teóricas de los deportes individuales a los deportes colectivos. Pero lo que es más interesante es que hace 10 años hubo hay, porque siguen vivos, dos grandes profesores, que son por un lado Paco Seirulo, y por otro lado Víctor Frade. Uno es español, Paco Seirulo es español, que es este de aquí, y el otro es portugués, Víctor Frade. Son dos autores, dos profesores de universidad que no han usado modelos de teoría de entrenamiento individual, no han usado modelos de aplicación de teoría de entrenamiento individual a deportes de equipos, sino que han cambiado el paradigma y han generado una metodología propia. Es decir, ahora ya no utilizamos, cada uno puede utilizar lo que quiera, pero en deporte colectivo ya no se está utilizando teorías del entrenamiento individuales, ya no se están utilizando teorías del entrenamiento individuales aplicadas, sino lo que se están utilizando son teorías específicas propias de deportes colectivos. Una se llama el entrenamiento estructurado, que es la de Paco Seirulo, otra se llama la periodización táctica, que por ahí quizás este término de periodización táctica os suene más, que es la de Víctor Frade, porque es la que ha utilizado Mourinho en sus equipos y sobre todo porque Eddie Jones, el antiguo seleccionador de Inglaterra, ahora en Australia, es la que utiliza para sus equipos. Esta periodización táctica también es la que actualmente está utilizando la selección de Francia para preparar el Mundial. Como no es una clase de teoría del entrenamiento, no me voy a detener mucho en desarrollar estas dos teorías, tanto el entrenamiento estructurado como la periodización táctica. Lo que sí, si queréis investigar por vuestra cuenta, ahí tenéis los datos de cómo se llaman, y sí que he cogido elementos de ambas metodologías para desarrollar cómo tiene que ser el diseño de ciclos de trabajo y de microciclos de trabajo. ¿Vale? Entonces, que sepáis que viene de ahí. No es algo que me haya inventado, no soy tan listo como para inventarme todo esto, que es súper difícil, sino que es algo que he adaptado o que estoy aplicando y que viene, si no lo habéis visto nunca, no es porque me lo haya inventado, sino porque viene de una metodología propia de deportes colectivos. Vale, seguimos para adelante. Bueno, esto ya lo habéis dicho vosotros, en qué consiste el proceso de planificación. ¿Vale? Y nos vamos a meter más en qué significa programar ciclos, ¿vale? Y dónde se sitúan los ciclos de entrenamiento, ¿vale? Un ciclo de entrenamiento es un conjunto de semanas. En teoría del entrenamiento de deportes colectivos se habla más de ciclos de entrenamiento que de mesociclos. A la hora de establecer los periodos, ya no hablamos de macrociclos o de mesociclos enormes, sino que el macrociclo de un equipo es esa temporada, desde que empieza la temporada hasta que acaba la temporada. Esa temporada está dividida en periodos, ¿vale? Normalmente ya sabéis que se suele empezar por una... Bueno, yo he puesto agosto porque es donde... En agosto es donde arrancamos en Europa, ¿vale? Obviamente en el hemisferio sur o en la zona en otras latitudes, la pretemporada no empieza ¿Cuándo empecéis vosotros la pretemporada? Nosotros estamos comenzando en enero.
Vale, o sea que sería, Sí. o sea que esto para vosotros sería enero. ¿Y cuando acabéis la temporada? Ahora tenemos un problema grande con el calendario, pero por ejemplo, Normalmente. debería terminar en junio, en julio, y estamos terminando en casi a finales de agosto. Esta vez terminamos a finales de agosto. Bueno, Pero vamos a deberíamos de poner. terminar, es por semestre, debería ser semestral en cuanto a lo que nosotros participamos. Vale. Bueno, en ese, desde que empieza la temporada hasta que termina, ¿vale? En vuestro caso de enero a agosto, pues se establecen diferentes periodos. Un periodo de pretemporada, ¿vale? Esto más o menos es muy adaptado de lo que ya seguro que conocéis. Un periodo de pretemporada, un periodo de preparación de la competición, ¿vale? Si aquí se inicia la competición, antes de iniciar la competición voy a hacer un periodo de pretemporada donde cojo a los atletas, a los jugadores, a las jugadoras de un reposo casi total y les vuelvo a poner a tono. Voy a hacer un periodo de preparación a la competición, ¿de acuerdo? Va a haber un periodo competitivo y a no ser si hay solo una competición, agosto estará aquí. Si solo hay una competición. Pero si hay varias competiciones, es decir, por ejemplo, en mi caso que me encuentro, que primero hay una copa y luego hay una liga, pues tendremos un periodo de preparación para jugar la copa, un periodo de preparación para jugar la liga. Y luego, bueno, acabará la competición y podré tener a los atletas, a los jugadores más o menos activos para, eh, para que luego la pretemporada no se haga tan dura. Estos periodos de trabajo dentro de mi planificación en función de que los establezco. En función de que, o sea, cuándo empieza la preparación y cuándo acaba. Cuándo sé que tiene que empezar mi preparación y cuándo sé que tiene que acabar. ¿Vosotros cómo lo haréis? Uno lo hace, depende de los objetivos del periodo de tiempo pues que tenga uno estipulado, o sea, iniciar cuando uno sabe que no que estamos a un periodo de comenzar la competencia y tenemos tiempo para meter unas cargas físicas, un periodo de recuperación y termina cuando hacemos una recuperación después de las competencias, hacemos pues como unas retroalimentaciones tácticas, hacemos un desarrollo pues como de nuevamente de volver como a punto. Ahí es que no sé si respondo la pregunta. Sí, sí. Estos periodos, por lo que me cuentas, los estableces en función de tu calendario de competición, ¿no? Si el inicio de la competición si aquí la competición empieza el 1 de febrero, por ejemplo, pues sabes que desde el 2, que el 1 es año nuevo, sabes que desde el 2 de enero hasta el 1 de febrero tienes 4 semanas. Entonces, en esas 4 semanas sabes que vas a tener dos periodos, un periodo de pretemporada y un periodo de preparación, porque ya en febrero, en vez de vamos a poner 11 para tener un poco más de tiempo, porque ya sabes que el 11 de febrero, ¿vale? Vas a tener 6 semanas a repartir entre la pretemporada y la preparación, porque sabes que el primer partido tienes que estar a buen nivel. A lo mejor no a tu máximo nivel, pero a buen nivel, porque todos los partidos en el fondo son igual de importantes, todos los partidos necesitan la misma cantidad de puntos, ¿vale? Así que el calendario va a marcar en los periodos en los que voy a trabajar. El marcar estos periodos, en marcar estos periodos en la planificación es importante porque no es lo mismo el trabajo que hago en pretemporada, los contenidos, la carga, etcétera, que el que hago en preparación. Los contenidos, la carga son diferentes que el que hago en competición. Tengo que saber en qué periodo estoy para poder elegir el tipo de trabajo y el que voy a trabajar. ¿Vale? Todas las planificaciones tienen estos elementos claves.
un calendario de competición, actividades, si tenemos concentraciones, si vamos a hacer amistosos, los periodos que hemos hablado antes, los ciclos de entrenamiento y las semanas de entrenamiento, ¿vale? Mi planificación va a tener las fechas, va a tener, o sea, las fechas, cuando digo las fechas del año, las semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, etcétera. Va a tener cada semana, ¿qué es lo que tengo? Pues en la semana 3 tengo un amistoso. En la semana 6 tengo el primer partido de liga, etcétera. Va a tener los ciclos marcados, o sea, los periodos marcados. Esto va a ser la pretemporada, esto va a ser la preparación, aquí empieza la competición y va a tener dentro de cada periodo los ciclos. Esto es un ciclo de tantas semanas, esto es un ciclo de tantas semanas, o sea, de tantos microciclos, etcétera. Y los microciclos, ¿vale? Estos son los elementos clave que tiene que tener una planificación. Vale, dicho lo cual, os he comentado antes que yo este año voy a estar entrenando 2 equipos. Por un lado, voy a estar entrenando en el equipo femenino como asistente, como segundo entrenador, y voy a estar como entrenador principal de estos chavales de aquí, que son los menores de 14 años del staff francés. Entonces, nosotros empezamos la pretemporada en septiembre, apenas 2 semanas, y tengo que ponerme a planificar. Entonces, mi pregunta es, o lo que os voy a pedir es, lo que os voy a pedir es ayuda para planificar la temporada o los primeros ciclos de trabajo de este equipo, de estos jugadores. ¿Por dónde empezamos? Pues primero en conocerlos, o sea, es decir, en un diagnóstico en cuanto a lo físico, a su hoja de vida, pues si no existe deportiva, es decir, si ha tenido o no un proceso de desarrollo, porque yo lo digo, pues uno dice, uy, hijo de madre, el Stade francés, esos pelados ya deben de saber de todo a los 14 años, un montón de cosas. Dice uno, pues, pero por ejemplo, cuando nos llegan a nosotros los jugadores, a los 14 muchos todavía apenas están explorando. Entonces, sí es bueno saber qué tipo de jugadores tengo en cuanto a sus condiciones, su experiencia, sus capacidades. De ahí arrancaríamos a hacer unas pruebas en cuanto físicas, unas pruebas también pues como en cuanto a rugby, como tal en general, en cuanto a los conceptos que yo quisiera que este equipo tuviera. Por ejemplo, Una pregunta, perdona que te corte. ¿Esos conceptos que tú quieres que el equipo tenga vienen dados del análisis que haces o de una reflexión previa de qué quieres implementar con el equipo? sí, una reflexión previa en cuanto, eh, pues yo miro el análisis, ¿cierto? Sobre el análisis miro los objetivos, porque, un ejemplo, ¿para qué me voy a poner a decir, no, vamos a ser dominantes en el Scrum y ninguno ha hecho Scrum en su vida? Ent- eh, pues a eso es más que todo a lo que me refiero. Vale, De acuerdo a sus necesidades, tratar de fortalecer y las debilidades también, pues como sus fortalezas potenciarlas, que sean mejores todavía, y sus debilidades tratar de fortalecerlas para que en algún momento se puedan volver unas fortalezas. En ese tiempo, en el periodo de tiempo, hacemos una preparación física, hacemos una preparación, unos encuentros también que los motivan mucho, unos encuentros amistosos. Puede ser que encontremos varios equipos que estén como en ese mismo momento y que quieran desarrollar como un diagnóstico, también tener algo de juego, porque una cosa es también pues tenerlos ahí, mirar a ver qué es lo que hay, si vienen de cierto registro, de cierta historial pues como de competencia, a ver cómo se desarrollan.
Y sobre eso ya generar pues como todo un plan de acorde a los rivales que tenemos durante esa sesión de ese macrociclo. Vale. Más cosas. ¿Qué más? Necesito más ayuda. Me parece muy importante, pues aquí estamos haciendo así como escribiendo ahí estás con las actividades, pero si voy a empezar, debo entrar a lo que habías mencionado, a la filosofía del club, Ah, muy bien. debo entrar a precisamente los objetivos del equipo, el historial, ¿cierto? ¿En qué categoría está el equipo? ¿A qué va a aspirar? ¿Cuáles son las competencias importantes? Y si las competencias tienen el mismo nivel de importancia. Ya cuando tenga decidido todo eso, entonces ya sí entro a todo este tema de decidir las actividades, la ruta para llegar a los objetivos. ¿Vale? O sea que tiene que haber un equilibrio entre el juego que quiero hacer y el que puedo hacer. El que puedo hacer va a venir determinado por el diagnóstico que haga, pero va a venir también determinado por lo que me diga el club o por la idiosincrasia del club, ¿no? Sí, Vale, perfecto. Eh, ¿Qué más cosas tengo que saber qué otros lugares tengo que tener en cuenta para poder empezar a planificar? También, pues dentro de las necesidades está, no sé, la claridad del tiempo que tengo, el tiempo de duración misma de las sesiones, número de sesiones por semana o estímulos, sí, el tiempo como tal, qué tiempo tengo de estímulo para los chicos. Es muy importante. Es importante esta cuestión del tiempo de trabajo que tengo con los jugadores habitualmente. sí, es bastante importante. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es importante esto a la hora de planificar. ¿Cómo, perdón? No te Sí, escuché bien. ay, perdón. ¿Por qué el tiempo o la cantidad de estímulos de trabajo que tengo a la semana, el número de horas de trabajo semanal, por así decirlo, por qué es importante a la hora de planificar? ¿Por qué afecta a mi planificación? Por el tipo de desarrollo que podemos tener a lo largo del tiempo también. O sea, si a la semana tenemos, no sé, 8 horas de preparación, en un mes son bastanticas horas, ¿cierto? Pero si solamente a la semana tenemos 2 o 3 horas, también retiene nuestro desarrollo. Es decir, ese tiempo de trabajo que tengo con ellos a la semana, lo que va a marcar es a qué velocidad los puedo desarrollar. Esto es importante porque esa velocidad de desarrollo va a afectar a los planes que puedo hacer para contrarrestar a los rivales. Es decir, a lo mejor antes de ponerme a plantear que puedo hacer algo para contrarrestar a un rival, tengo que plantearme que he desarrollado mi propio juego. Y va a afectar también a el calendario de actividades, es decir, a los periodos que voy a establecer. Si entreno mucho en pretemporada, puedo hacer una pretemporada más corta en el tiempo, si entreno muchas horas. Pero si entreno pocas horas, la pretemporada se tiene que alargar, y así con el periodo de preparación, con el periodo de competición, etc. Y ese calendario de actividades
va a afectar también al juego que puedo hacer, ¿vale? Entonces, este desarrollo, bueno, y por supuesto, al diagnóstico continuo que tengo que ir haciendo, porque acordaros que la planificación tiene que ser flexible. En el momento que mi planificación no me está ayudando, la tengo que cambiar. Entonces, esto va hacia arriba y hacia abajo, en función del diagnóstico del juego que quiero. El diagnóstico afecta al juego que quiero y puedo poder hacer. El juego que quiero y puedo hacer afecta a cómo voy a organizar mis actividades, cómo las voy a poner en el calendario, amistosas, competiciones y entrenamientos. Ese calendario va a afectar a lo que puedo planificar para los rivales, para la competición. En vez de rivales vamos a poner según la competición. Y ese plan de la competición lo voy a poder desarrollar en función del tiempo que tenga para desarrollarlo, ¿vale? O sea que esto va en las dos direcciones, va hacia arriba y hacia abajo. Y va a marcar mi velocidad de desarrollo, ¿vale? Así que perfecto. Más cuestiones. ¿Qué diferencia hay a la hora de encarar un trabajo con unos menores de 14 años que con un equipo senior? Hola, profe. Dos cositas de la primera. No sé por qué el sonido es que no sé si soy yo, que se bajó como la Sí, a intensidad mí del audio. tampoco no se Sí, escucha tan bien. Y para responder la pregunta, pues la diferencia pues es la etapa de desarrollo en la que ellos se encuentran. Por ejemplo, el equipo profesional tiene unos objetivos, empezando porque, pues si bien están los valores, los principios del rugby, pues hay dinero, hablando desde lo profesional, ¿cierto? uh-huh. Hay ya unos más. En el equipo M14, si bien puede ser también un marco económico en cuanto al desarrollo, por ejemplo, de una escuelita o del un servicio que ofrece también, pero la etapa es diferente. O sea, es un ciclo de más diversión, de mucha más pasión. En el otro tampoco se nos puede olvidar que también está, pero es más enmarcado tema de cogerle el amor como al deporte. Vale, perfecto. Buen apunte. ¿Me escucháis ahora mejor? ¿O me escucháis Sí, igual? Ah, vale. Me acerco un poco. Vale, pues una vez que hemos visto qué necesitamos para planificar, qué es una planificación, qué elementos tiene, vamos a empezar a programar ciclos de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué es para vosotros, igual, os pregunto, qué para vosotros un ciclo de entrenamiento? ¿En qué puede consistir un ciclo de entrenamiento? ¿Qué características creéis que tienen o que debería tener un ciclo de entrenamiento? Si tienen que ser cortos, largos, cuántos partidos, cuántas semanas, etcétera, y cómo se diseñan. Vamos a partir de la base, ¿vale? Para que me respondáis estas preguntas, vamos a partir de la base de que un ciclo es igual a X semanas, un conjunto de semanas de entrenamiento, ¿vale? Esto es un ciclo. Entonces, decidme, ¿qué para vosotros un ciclo de entrenamiento? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo diseñaríais? Si yo soy, si estáis en mi staff y os digo, venga, nos tenemos que poner tenemos que desarrollar el primer ciclo de trabajo del año. ¿A qué creéis que me estoy refiriendo? Bueno, pues el ciclo de entrenamiento puede ser esos espacios de programación de las cargas, sean pues como el estímulo y el descanso. ¿Qué sesión, qué característica tiene? Pues como para el que estás planteando debe ser un ciclo de preparativo, un ciclo donde se fortalezcan ciertas capacidades condicionales, se mejore el tema pues desde la fuerza pues como todos los ámbitos, el tema de capacitación puede ser para la reflexión y los objetivos que yo quiero desarrollar para los mismos jugadores. Esa es la condición.
pues como una parte de la mejora física, una parte de la mejora pues como conceptual a lo que yo quiero empezar a plasmar y, y, y ejecutar esa primera sesión, pues donde hay unas cargas altas, donde nos podemos dar el lujo de trabajar arduamente, porque también hay unos momentos de descanso, que no hay tanta competencia ni partido. Vale, más allá, vale, perfecto, perfecto. Luego veremos las características de cada uno de los ciclos de trabajo o más allá de, sobre todo en los microciclos, pero bueno, me vale, ¿vale? O sea, es un espacio de tiempo de un número determinado de semanas de lo que me has contado, en el cual tengo que tener en cuenta la carga, con qué carga voy a trabajar y con qué descanso, ¿vale? Más preguntas que os hago. Para vosotros, cuánto debería durar un ciclo de entrenamiento en rugby? O sea, ¿cuántas Profe, semanas debería hola, durar? te puedo preguntar algo. Es Sí, que, claro. mira, para salir de dudas de una vez, yo sé que estábamos haciendo ahorita como el símil entre lo que era la planificación tradicional y la planificación actual, Sí, contemporánea o moderna, como le queramos llamar, en los deportes de conjunto. Para no sí. meter las patas, me gustaría como que nos contaras si es posible el símil, o sea, microciclo es igual, ¿cierto? En ambas están los microciclos. Después iría el mesociclo, que es el símil con el mes, con los 2 meses. Ajá. Entonces, el mesociclo en la modalidad moderna o contemporánea es el ciclo. Vale. Me estáis preguntando por la nomenclatura, ¿no? Sí, sí, para, para intentar entendernos. Vale. Empezamos con el macrociclo. Sí, es igual en ambos. Temporada, Ok, ¿vale? Lo que dure la listo. temporada. Mesociclo son los periodos, ¿vale? ¿Os acordáis de los periodos que hemos visto antes? Hemos dicho que había un periodo que lo llamábamos de pretemporada, Sí, pretemporada, precompetitivo o precompetitivo, preparación. perfecto, Sí, competición y transición si queréis trabajar algo cuando termine la competición, ¿vale? En una temporada, o sea, la temporada se divide en periodos y estos periodos se pueden repetir. Va a haber solo un periodo de pretemporada porque es el momento en el que devuelvo a los jugadores a la actividad física. Va a haber solo un periodo, uno o ninguno, periodos de transición en función de lo profesional que podáis trabajar. Pero ¿cuántos periodos de preparación y de competición va a haber? ¿O puede llegar a haber en una temporada? pues si es temporada, es uno solo. No, depende. Si en una temporada, eh, si en una temporada tenéis dos competiciones con un espacio entre medias, Ah, claro, claro. puede Sí, haber dos periodos de preparación a la competición y dos periodos de competición. ¿Vale? listo. Vale. ¿Vale? En esta nomenclatura hay un término que no tiene equivalencia, que son los ciclos. ¿Vale? Los ciclos no tienen equivalencia con la metodología de deportes individuales. ¿De acuerdo? Y luego quedarían los microciclos, que se llaman igual, ¿vale? Microciclos. Pero que tienen una duración de una semana. Bueno, sí, de una semana. En rugby duran una semana. ¿Vale? Listo, profe. Eso ¿Vale? era. Entonces, la temporada dura, o sea, el macrociclo dura lo que dura la temporada, el mesociclo son los distintos periodos en los que yo divido la temporada y hay un periodo de pretemporada, hay un periodo de preparación, uno o varios en función del calendario de competición, uno o varios periodos de competición y
un periodo de transición, o ninguno si no lo hago, ¿vale? Esos periodos se dividen en ciclos y esos ciclos se dividen en semanas, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o ¿Listo? menos entendido? Sí, súper bien. Es que ese ciclo me quedaba como volando en mi cabeza, pero ya, Sí, todo muy sí, claro. porque efectivamente está volando, ¿vale? Entonces, esos ciclos, estos ciclos de aquí, o mejor dicho, los periodos se dividen en ciclos. Esos ciclos, para vosotros, ¿cuánto deberían durar en rugby? ¿Cuánto deberían durar? ¿Cuántas semanas deberían durar? ¿Y por qué? Para mí, esas semanas, esos ciclos deberían de durar alrededor entre 6 a 9 semanas, ya que desde ahí se producen los cambios, a partir desde la sexta semana se pueden ver cambios en el rendimiento, en el desarrollo o en el conocimiento. Vale, más ideas, más opiniones. Bueno, mi opinión sobre los ciclos es que tienen una duración entre 1 y tal vez 4 microciclos a razón de atender un objetivo al corto plazo. O sea, cuando se cumple el objetivo, termina el ciclo. Vale, perfecto. Más ideas. Yo también voy desde ahí. O sea, al menos nuestros calendarios son una cosa tras otra y son un cambio de chip constante. Yo creo que son temas muy puntuales entre 1 y 2 semanas en cuanto a los microciclos como tal. El ciclo como tal de desarrollo a lo que uno pretende, casi quería hacer esa misma temporada, que ni siquiera son los 6 meses, casi los 4. Vale. A nivel competitivo, ¿qué diferencia hay entre los deportes individuales a nivel de tipo de competición, entre los deportes individuales y los deportes colectivos? Los individuales solamente duran 1 o 2 días o un fin de semana Vale, y los deportes de cooperación oposición pueden durar meses en competencias, como también pueden durar varios fines de semana. Entonces vale. la competencia es muchísimo más larga. Y hay más frecuencia de competencia, Claro, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. si imaginaros que esto que acabo de dibujar, imaginaros que es una temporada, ¿vale? La temporada sería el macrociclo, ese macrociclo estaría dividido en periodos y esos periodos en ciclos, ¿vale? Si yo tengo competición, voy a marcar con una X los momentos que hay partido, los fines de semana que hay partido. ¿Vale? Si esta es mi competición de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos, una competición, una liga de 9 equipos a una vuelta, me la acabo de inventar, ¿vale? Yo me puedo permitir el lujo de esperar un ciclo que dure 6 semanas para ver los frutos del trabajo. ¿Cuánto Mm, dura, cuánto dura tu microciclo? Una semana. El microciclo en rugby, el microciclo en rugby dura una semana. Tiene que durar una semana, por definición, en un deporte colectivo. ¿Por qué? Porque en los deportes colectivos, el microciclo va de partido a partido.
Profe, qué pena, ¿me repites la pregunta que hiciste para intentar cómo responderla? Gracias. Vale, sabiendo que un microciclo va de partido a partido, mi pregunta es, ¿mis ciclos pueden durar 6 microciclos? Yo digo que pueden durar esos 6, pero tienen que ser unos contenidos que yo quiera desarrollar muy específicamente. Un ejemplo, por ejemplo, eh, de un desarrollo que yo quiera hacer, de plasmar, por ejemplo, un plan de juego de cierta manera, un Ujú. ejemplo. Pero en cuanto a situaciones muy puntuales y en cuanto a tratar de organizar y de desarrollar pues como las condiciones, es casi hoy en un estado pues como de urgencia y son en esa semana. Vale, luego tú puedes establecer, eh, tú podrías entre semanas, eh, tú podrías entre semanas, o sea, mi pregunta es, ¿cuántas semanas necesitarías para poder hacer una evolución del equipo? Para que el equipo tuviera una evolución nueva. Mesociclo, con un mesociclo podría tener pues como unos cambios que se ven, pero yo diría y doy con que es esa temporada, pues ese torneo donde inicia, finaliza, ahí puede haber decir, pues como unos cambios más significativos. Vale, perfecto. El problema que nos encontramos con los deportes colectivos es que tenemos que buscar la forma de acelerar ese proceso. Porque igual que seguramente en mis menores de 14 años esa competición no pasa nada por ganar o perder, en un equipo de competición, en un equipo que compita, no puedo esperar 6 semanas a que se produzcan cambios. No puedo esperar que pase un ciclo completo de competencia para ver la evolución. La evolución se tiene que ver casi partido a partido, se tiene que ver semana a semana. Si no soy capaz como entrenador de hacer evolucionar el equipo en 3 semanas, seguramente la competición me gane. ¿Vale? Entonces, en deportes colectivos, los ciclos, en estas teorías de entrenamiento, los ciclos de entrenamiento duran 3 semanas. ¿Vale? En 3 semanas tengo que ser capaz de conseguir que el equipo tenga una pequeña evolución. ¿Vale? ¿A qué nivel? A nivel físico, a nivel técnico-táctico y a nivel estratégico. Tengo 3 semanas, tengo que programar 3 semanas de entrenamiento en las cuales el equipo evoluciona. Obviamente no estamos hablando de una evolución enorme, pero sí que sean un poco mejores en lo físico, un poco mejores en lo técnico-táctico y un poco mejores en lo estratégico. Es decir, cada ciclo lo tenemos que tratar como si fuese una mini temporada. Una parte del ciclo, ¿vale? Y cada microciclo, que lo veremos más adelante, también lo vamos a tratar como una mini temporada en la que haya un desarrollo de menos a más, de más a menos, perdón, en cuanto al volumen, un desarrollo, esto es en cuanto al volumen, un desarrollo intermedio, pero que acabe alto en cuanto a la intensidad y parecido al contacto, ¿vale? Volumen, contacto, intensidad. ¿Qué definen estos 3 parámetros? ¿Qué me definen el volumen, el contacto y la intensidad? La suma de estos 3 parámetros, ¿qué me da? Eso sería como la densidad de la carga. Efectivamente,
la carga, esto lo sabéis mejor que yo, la carga es volumen por intensidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Profe, yo no me acuerdo. Hasta ya no. Volumen por intensidad, lo que pasa es que en rugby le tenemos que añadir un factor que no hay en fútbol o en baloncesto, ¿no? Que es el contacto. Entonces, a la hora de establecer la carga que tiene cada microciclo, tengo que saber cuánto volumen voy a hacer, cuánta intensidad voy a hacer y cuánto contacto voy a hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, sí. Sí, ¿no? Pues esto tiene más o menos lógica. ¿Vale? Perfecto. Así que tendré que diseñar de cada ciclo de entrenamiento, tendré que saber cuánto volumen voy a hacer, cuánta intensidad voy a hacer y cuánto contacto voy a hacer. ¿Vale? Es decir, lo primero que tengo que establecer a la hora de diseñar un ciclo es su carga. ¿Vale? ¿Qué carga va a tener este microciclo? Lo segundo, ¿qué debería ser? Una vez que he establecido la carga de trabajo, que sé que en este ciclo, en estas 3 semanas, voy a hacer este volumen, esta intensidad y este nivel de contacto, con el objetivo, acordaros, de que se vea una evolución. El objetivo es que esas 3 semanas provoquen una evolución, es decir, que sea una mini pretemporada. Para que pueda ser una mini pretemporada, tengo que establecer el volumen, la intensidad y el contacto, es decir, la carga. Para que se produzca esa evolución, ese volumen, intensidad y contacto, ¿qué me va a permitir evolucionar? ¿A qué nivel, de estos 3 niveles, a qué nivel me va a permitir evolucionar? No, profe, no doy. De pronto, ¿a qué nivel nos permite evolucionar? Sí, hemos dicho que después de las 3 semanas, que los ciclos duran 3 semanas, que después de esas 3 semanas, después de que acabe un ciclo, el equipo ha tenido que tener una evolución y que la ha tenido que tener a 3 niveles. Tiene que ser un poco mejor a nivel físico, un poco mejor a nivel técnico-táctico y un poco mejor a nivel estratégico. En esas 3 semanas tengo que conseguir eso, que sea un poco mejor en esos 3 niveles. El establecer el volumen, la intensidad y el contacto, a cuál de esos 3 niveles, del físico, del técnico-táctico, del estratégico, afecta. Profe, Al directamente físico. al físico, claro. Al físico, ¿no? Entonces, el volumen, la intensidad, la carga, primero establezco la carga del que va a tener el ciclo, que van a tener esas 3 semanas, para ver cómo es la mejora física. ¿Qué es lo siguiente que tendría que establecer para mejorar el nivel técnico-táctico y el nivel estratégico? ¿Qué le pasó? El físico, el nivel físico lo mejoro estableciendo la carga, estableciendo el volumen, estableciendo la intensidad y estableciendo la cantidad de contacto. Vale, ya tengo definido o ya voy a definir cómo se mejora a nivel físico. Ahora, ¿qué tengo que incluir en mi ciclo de trabajo para que el equipo en 3 semanas mejore un poco a nivel técnico-táctico y estratégico? ¿Qué es lo que tengo, qué elementos tengo que incluir? ¿Qué es lo que tengo, cómo se llaman esos elementos? Profe, ahí entran los elementos pues, estadísticos y de análisis. La estadística y el análisis me va a ayudar a todo. O sea, me va a ayudar a la carga, a establecer la carga, ¿vale? Y me va a ayudar a establecer esto de aquí, que todavía no me habéis dicho. Ya sé, yo, mi ciclo ya sé con qué volumen voy a trabajar, con qué intensidad y con qué contacto, porque lo habéis marcado, para mejorar el aspecto físico. Vale, ahora, ¿qué es lo que tengo que marcar? ¿Qué es lo que tengo que determinar para mejorar a nivel técnico-táctico y estratégico? Pues no sé si de pronto puede ser, es que ya está ahí la magnitud, pues como que de lo que queremos.
¿De lo que queremos de qué? Pues la magnitud del entrenamiento, es decir, cuántos momentos tengo efectivos para ese proceso que me estás diciendo, para lo que quieres desarrollar. Eso es el volumen. Dentro del volumen, la intensidad y el contacto, ¿cómo medís vosotros el volumen? ¿No? Porque estamos hablando que Y cada ciclo le volumen es vamos a otorgar tiempo. a cada ciclo y a cada semana, luego lo veremos, le vamos a otorgar un volumen y una intensidad, y estamos dando por supuesto que todos sabemos de qué hablamos, pero ¿cómo establecéis vosotros el volumen de una semana de entrenamiento o de un ciclo de entrenamiento o de una tarea? El volumen está relacionado con el tiempo de exposición al estímulo. Tiempo, ¿vale? Lo primero que hay que Ajá. hacer es, Pues series, pues, y repeticiones, ¿a eso te refieres? sí, perfecto. O sea, lo primero que tengo que establecer para diseñar mi ciclo es cuánto tiempo va a durar. ¿Cuánto tiempo va a durar el ciclo? O sea, tiempo digo o sea, va a durar 3 semanas, pero en esas semanas, ¿cuántas horas vamos a trabajar? ¿Cuántos minutos vamos a trabajar? ¿Cuántas series vamos a hacer? ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer? Este día vamos a hacer tantas, este día otras tantas, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que hacer para diseñar mi ciclo de trabajo. El volumen, ¿vale? Lo siguiente que tengo que establecer y que no es tan fácil como el volumen es a qué intensidad vamos a trabajar. ¿Cómo lo haríais vosotros, lo de la intensidad? ¿Cómo sabéis a qué intensidad hay que trabajar? O, perdón, si marcáis que hay que trabajar una intensidad alta, como habéis comentado antes en pretemporada, ¿qué significa trabajar una intensidad alta? ¿Cómo lo medís? A través de, pues, la cantidad de estímulos por el tiempo que queremos. Y si de Eh, pronto eso ya se indica pues con una frecuencia cardíaca o, Ah, esto es otra cosa. ¿cierto? Frecuencia cardíaca está bien, porque la cantidad de estímulos por tiempo es densidad, no es intensidad. Yo puedo hacer muchos estímulos en poco tiempo, pero hacerlos muy, muy poco intensos. Vale, he hecho muchos, pero muy poco intensos. A no ser que te refieras, establecer que en un determinado tiempo hay que hacer al menos una cantidad de estímulos. Entonces sí es Sí, intensidad. Vale, lo puedo medir con la frecuencia cardíaca, También la percepción del esfuerzo. lo puedo medir con la... Ahora vamos con la percepción del esfuerzo. Lo puedo medir con la velocidad, es decir, en un minuto tengo que hacer, me lo voy a inventar, 10 repeticiones de un ejercicio. Pues las tengo que hacer rápido para cumplir con ese dato y con la percepción del esfuerzo. Vale, perfecto. Y estos dos factores hemos dicho que afectan a la forma física, ¿no? Yo cuando me planteo diseñar un ciclo para mi equipo de 3 semanas, digo, vale, estas 3 semanas tengo este objetivo, en función de ese objetivo, para mejorar físicamente, vamos a trabajar con un volumen, con un tiempo de actividad y con una intensidad. Es decir, vamos a hacer ejercicios que estén por encima de tanta frecuencia cardíaca o vamos a hacer tantos ejercicios en un minuto para que lo hagan rápido. O cuando les pregunte, me tienen que reportar un 7 sobre 10 de percepción del esfuerzo. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Hasta aquí? sí, Sí, profe. perfecto. Vale, perfecto. En función del volumen y la intensidad, voy a tener la carga, la mejora física. Ahora, igual que he establecido el tiempo que voy a trabajar y a qué intensidad voy a trabajar para mejorar físicamente, ¿qué tengo que establecer para mejorar a nivel técnico-táctico y estratégico? Pues voy a intentar adivinar. Venga, inténtalo, No, que seguro. número de estímulos, pues la técnica, si yo estoy apuntando a la técnica, precisamente tengo que hablar, es que es muy complejo, pero creo que se va por el número de estímulos de acción eficiente o efectiva en cuanto a la repetición. En el factor técnico, en el factor táctico, tendría que ser también un, determinar un volumen o un número, una cantidad de toma de decisión, acciones de juego. Ujú. Eso es lo que pienso. Vale, es muchísimo más fácil que todo eso. Si yo quiero que en 3 semanas mi equipo sea técnicamente mejor, ¿qué es lo que tengo que hacer en los entrenamientos? Pues repetir la acción.
¿Qué Lo acciones? más ¿Qué lógico. acciones hacen que mi jugador sea mejor técnicamente? Pues al menos ir a las acciones básicas del deporte. Entonces, Vale, tackle, perfecto. pase, tackle, pase, Manejo, Los factores clave, los key factors de empezar. placaje, duelo, juego en rack, ¿vale? pie, listo. Pie, etcétera. ¿Vale? Eso para que mi jugador sea mejor técnicamente. Para que mi jugador sea mejor tácticamente, ¿qué tengo que hacer en los entrenamientos? Situaciones pueden ser desde lo más básico, situaciones aisladas que le permitan la toma de decisión. Vale, toma de decisiones eh, más grande o más pequeña, resolver escenarios, ¿no? Etcétera. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para que mi equipo sea mejor a nivel estratégico? ¿Qué tengo que trabajar durante esas 3 semanas? Capacitar, eh, Ejecutar pues el al plan de juego. menos ¿Qué decías, Sara? Ejecutar el plan de juego. Tengo que trabajar el plan de juego. Ni más ni menos. Con lo cual, con todos estos elementos ya podéis diseñar un ciclo de trabajo. Para diseñar un ciclo de trabajo, primero tengo que saber en qué periodo estoy. No es lo mismo estar en la pretemporada que en la preparación de la competición que en la competición. ¿Por qué es diferente estar en un periodo u otro? por la integridad de los jugadores. Más importante. Bueno, más importante no, pero que está por encima de la integridad. Porque cada periodo tiene sus objetivos, ¿no? La pretemporada tiene sus objetivos, el periodo de competición tendrá sus objetivos y la competición tiene sus objetivos, ¿sí o no? Sí, señor. Claro. Vale. Esos periodos se dividen en ciclos. Los ciclos son siempre de 3 semanas. Acordaros, lo vamos a poner aquí. Son 3 semanas de entrenamiento. Y el objetivo de esas 3 semanas de entrenamiento es que mi equipo, cuando pase el ciclo, cuando pase las 3 semanas de entrenamiento, sea mejor, sea un poco mejor que antes. Es decir, ser un poco mejor que antes es ser mejor en rugby. ¿Qué es para vosotros ser un poco mejor en rugby que antes? No, ser capaz, ser competente. O sea, Ser donde no lo competentes. eran, ser Per- competente. Perfecto. Entonces, cuando terminan esas 3 semanas, tenemos que ser más competentes en función de los objetivos que tiene el periodo. Es decir, tenemos que estar más cerca, cuando pasen 3 semanas, tenemos que estar más cerca de cumplir los objetivos del periodo y tenemos que jugar mejor al rugby. Y para jugar mejor al rugby tenemos que ser un poco mejor a nivel físico, un poco mejor a nivel técnico-táctico y un poco mejor a nivel estratégico. ¿Vale? A nivel físico, ¿cómo somos, y ya nos metemos en el diseño del ciclo, a nivel físico, cómo somos mejores? Estableciendo con qué volumen y con qué intensidad vamos a trabajar. A nivel técnico-táctico, ¿cómo somos mejores? Estableciendo qué habilidades técnicas vamos a trabajar y qué habilidades perceptivas de toma de decisiones vamos a trabajar. Y a nivel estratégico, ¿cómo somos mejores? Trabajando sobre nuestro plan de juego. ¿Sí? Perfecto. Vale. Vamos a ir un poco hacia. Bueno, aquí tenéis todo lo que hemos hablado, ¿vale? El objetivo se programa de 3 en 3 ciclos, porque el objetivo es que mantener un rendimiento constante, es decir, que cada 3 ciclos haya una evolución y el rendimiento sea estable. Si el primer partido es muy mal, no puedo esperar hasta el sexto partido para ser un buen equipo. El primer partido ya tengo que ser un buen equipo. A lo mejor no es mejor posible que puedo ser, porque todavía me queda mucha temporada, pero no puedo esperar hasta el sexto partido para poder ser un buen equipo, porque la competición ya ha empezado, ¿vale? Entonces, se programa de 3 en 3 ciclos para mantener un rendimiento constante, ¿vale? Estos son los periodos que hemos visto, ¿vale? Y cada periodo
tiene una carga, ¿vale? Que acordaros qué carga es volumen por intensidad por contacto. Es decir, a la hora de establecer el volumen, la carga que tiene que tener mi ciclo, tengo que mirar si estoy en pretemporada, si estoy en preparación, si estoy en competición, si estoy en transición, ¿vale? Esto, como vais a tener los apuntes en la plataforma, pues cuando vayáis a diseñar un ciclo, cuando vais a diseñar un ciclo de pretemporada, ya sabéis que tiene que tener una carga alta o muy alta. Es decir, un volumen alto, mucho tiempo, una intensidad alta, mucha frecuencia cardíaca, mucha velocidad, mucha percepción de esfuerzo y con un contacto bajo. ¿Por qué en la pretemporada los ciclos tienen que tener contacto bajo? Un nivel de contacto, de placaje, etcétera, bajo. Porque hay una desadaptación anatómica. Claro, efectivamente. Cuando termine el periodo de pretemporada y voy a diseñar un ciclo de 3 semanas de preparar la competición, pues sé que la carga tiene que ser alta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo miráis tranquilamente. Vale, esto nada, nada, nada. Vale. Esto hemos visto, la carga, la hemos visto para mejorar a nivel físico, ¿os acordáis? Pero hemos dicho que para mejorar el nivel técnico, táctico y estratégico, en mi ciclo tengo que insertar contenidos de entrenamiento. ¿Vale? Estos contenidos de entrenamiento son sobre los principios de juego, que ya los habéis visto, ¿no? ¿O no los habéis visto, los principios de juego? Sí, Sí, señor, profe, ya los vimos, desde ya los... ¿Vale? Los principios de juego, ¿a qué van a ayudar de la técnica, la táctica o la estrategia? Trabajar principios de juego en mi ciclo de entrenamiento, ¿a qué van a ayudar a mejorar? Principalmente. diría yo que el flujo de juego tal vez. Y el flujo de juego es la táctica, el saber resolver el juego, ¿no? Para que el juego sea fluido, tengo que saber resolver sus problemas, Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Los medios a los que dispongo, conceptos de juego, zonas de campo, sistemas, lanzamientos de juego, ¿qué son? ¿Más mejora técnica, táctica o estratégica? Eso sería la estrategia. Bueno, también Perfecto. es táctico estratégico. Sí, pero principalmente, todo forma parte de todo, pero principalmente es estrategia. En esta zona del campo voy a hacer esto, voy a aplicar este concepto de juego, voy a utilizar este sistema, voy a utilizar este lanzamiento. Luego lo tengo que resolver con esos principios de juego, ¿vale? Y las destrezas y habilidades, ¿qué nivel del equipo del jugador mejora? Técnico. El nivel técnico. Es decir, tengo que saber qué trabajo táctico voy a hacer durante esas 3 semanas, qué trabajo técnico voy a hacer y qué trabajo estratégico. ¿Vale? Bueno, y qué parte mental también. Vale. Esto sería la distribución, el porcentaje de trabajo que habría que hacer de cada uno de los elementos. ¿Vale? El elemento condicional es la preparación física. Vamos a poner así mejor. El socioafectivo es la parte mental. ¿Vale? El coordinativo es la técnica y el cognitivo es la táctica más la estrategia. ¿Vale? Según esta distribución, si tengo que diseñar un ciclo en el periodo de competición, si tengo que diseñar un ciclo de 3 semanas en el periodo de competición, ¿cómo tiene que ser el porcentaje de trabajo de la parte técnico-táctica? En Pues para mejorar. competición. Sí, aquí tenéis que diseñar un ciclo de 3 semanas, ¿vale? Un ciclo de 3 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3. En estas 3 semanas, ¿cómo
cómo tiene que ser o en qué grado tiene que ser la carga de trabajo técnico. Profe, yo diría que porcentualmente y ya en, obviamente, el periodo competitivo, el nivel técnico debe estar en un porcentaje bajo, porque pues precisamente ya debe estar primando todo lo estratégico y bajar un poco a lo táctico, pero es que ir a lo técnico es muy difícil en plena competencia. Se puede, pero no es una prioridad, ya deberían estar en algo más avanzado, Vale, o sea que tiene que ser un nivel bajo. medio, bajo. ¿Por qué medio? Porque en función del equipo que tengáis, a lo mejor sí es una prioridad. Si Es tenéis, verdad. Sí, sí, y porque siempre hay que generar ese tipo de hábitos, siempre hay que seguir trabajando pues como el tipo de hábito y claro, más de efectivamente. acuerdo a cierto partido. Sale en un partido y ese jugador nada que te despega del tackle, nada que te despega, por ejemplo, del pase o de una patada, por ejemplo. Hay que volver al hábito y retomar pues como el tema cognitivo pues para llegar otra vez a eso estratégico. Efectivamente, y que al inicio del periodo de competición a lo mejor lo trabajamos medio y al final, en el ciclo final del periodo de competición, a lo mejor lo trabajamos más bajo, ¿vale? Pero siempre va a tener un grado porcentual, como habéis dicho, un grado porcentual medio bajo, ¿vale? El trabajo cognitivo, el trabajo táctico y estratégico en un ciclo de un periodo de competición, porcentualmente, ¿cómo tiene que ser? Alto, medio, bajo, muy bajo. No, como está ahí pues en esa gráfica debe ser la cúspide, debe ser lo más alto. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, a ver, el físico no está, puesto que debe haber una semana de descanso, pues como un relativo descanso y debe enfocarnos más como al tema del plan de juego, en el cual podamos resolver mejores situaciones con las capacidades y las condiciones que ganamos en los momentos anteriores. Vale, y sobre todo porque la parte física, si yo durante la semana de una competencia trabajo mucho a nivel físico, van a llegar cansados a la competencia. Todo ese desarrollo para que tengan buenas cualidades físicas básicas, lo he tenido que hacer en la preparación, ¿vale? Muy bien, pues ya sabéis, ya tenéis todos los elementos para poder diseñar un ciclo de entrenamiento. Resumiendo, para diseñar un ciclo, primero tengo que saber en qué periodo estoy, ¿vale? Ese periodo tiene unos objetivos, ¿vale? Esos objetivos los voy a cumplir de 3 semanas en 3 semanas, ¿vale? Y esas 3 semanas tienen que tener una carga, es decir, un volumen, una intensidad y un nivel de contacto, ¿vale? Acordaros que el volumen era tiempo, que la intensidad era frecuencia cardíaca, velocidad, esfuerzo percibido y tiene que tener unos contenidos de entrenamiento. Esas 3 semanas tienen que tener unos contenidos a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel estratégico y de preparación física. ¿Entendido cómo se diseña un ciclo? Perfecto, sí, me queda muy claro, me parece que lo pule a uno, me reorienta sobre la dirección pues del tema. Genial, me parece muy bueno el ejercicio y la explicación. ¿Vale? Luego, cuando vayáis a empezar, os van a surgir muchas dudas de tipo teórico, es decir, ¿y cómo tiene que, en la pretemporada, si hago un ciclo en pretemporada, cómo tiene que ser la carga, cómo tienen que ser los contenidos, etcétera? Para eso tenéis todas estas referencias, ¿vale? Tenéis todas estas referencias para que sepáis que, por ejemplo, aquí tenéis porcentualmente que habría que trabajar en cada uno de los periodos, ¿vale? Acordaros que genérico
Bueno, esto lo vais a leer, pero tenéis aquí todas las referencias teóricas, ¿vale? Lo importante es que os quedéis con la idea de programar, planificar los periodos y dentro de los periodos planificar de 3 en 3 semanas, ¿vale? Esa es la idea clave. Ahora, una vez que ya tengo diseñado mis ciclos de 3 semanas, ahora ya sé que dentro de mi periodo de competición, en mi periodo de preparación a la competición, vamos a poner, voy a hacer 2 ciclos, me caben 2 ciclos de 3 semanas. Y ya los tengo diseñados, ya tengo los objetivos, ya tengo la carga y ya sé qué contenidos tiene de rugby, ¿vale? Ya tengo diseñado los ciclos de trabajo. Ahora tenemos que diseñar las semanas de entrenamiento, los microciclos que componen ese ciclo de trabajo, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cómo lo diseñaríais vosotros? ¿Cómo pasaríamos del diseño a llevar a tierra ese diseño teórico del ciclo a diseñar una de las semanas del ciclo? Ya sesión por sesión, o sea, la sesión de entrenamiento, sesión por sesión. ¿Vale? O sea que lo primero que tengo que saber, lunes, bueno, vamos a poner aquí domingo. Bueno, sí, lunes más. ¿Vosotros habitualmente jugáis sábados o domingos los partidos o indistintamente? Indistintamente. Vale. Entonces lo vamos a hacer de otra forma. ¿Vale? Es decir, para diseñar una semana primero tengo que saber qué viene en esa semana, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Vale? Nosotros la semana que vamos a diseñar es esta de aquí. Pero claro, venimos de una semana, eso nunca nos lo podemos olvidar. ¿Vale? Entonces, para diseñar nuestra semana de entrenamiento, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿O qué es lo primero que tenemos que marcar? Los días que entreno, los días que tengo cancha, la hora en la que lo tengo, ¿Vale? y los días de trabajo físico, pues o como de pesas o de descanso. Vale, vamos a hacerlo siguiendo el ejemplo de mis sub-14. ¿Vale? Mis sub-14 entrenan los lunes una hora, los miércoles 90 minutos y los jueves una hora. ¿Qué más cosas tengo que saber para poder diseñar una semana de entrenamiento, un microciclo dentro de ese ciclo? Esto ya lo sé, ¿eh? Los objetivos del ciclo, la carga y los contenidos de rugby ya lo sé, ¿vale? Pero ¿qué otros elementos tengo que saber para poder diseñar una semana de entrenamiento, esta semana de entrenamiento? De ahí pues la competencia, si hay o no fin de semana. Vale, y si hubo, porque no es lo mismo encarar esta semana habiendo jugado el sábado, habiendo jugado el domingo o no habiendo jugado, ¿verdad? Si jugué el domingo, ¿el entrenamiento del lunes va a ser igual que si jugué el sábado o que si no jugué? No, pues cambia Claro. totalmente. Vale, entonces vamos a decir que aquí hubo partido y que aquí va a volver a haber partido. Vale, ¿necesitaría saber algo más para ponerme a diseñar? Lo he Pues, entrenado la semana profe, pasada. es, No, pues si el partido fue muy fácil, pasamos patinando, o si hubo un partido muy intenso, o si requiere más tiempo la semana, descanso. O sea que tengo que Disponibles hacer para... un análisis del partido, ¿no? Tanto de, eh, ¿cómo decirlo? Yo lo llamo que sobrevivió, pues, muy internamente. Vale, sobrevivir
sobreviví, ¿vale? Tengo que hacer un análisis. Si la respuesta es que sí, pues haremos unas cosas. Si la respuesta es que no, pues haremos otras. Este sobreviví tiene que ser a nivel físico, pero a nivel técnico-táctico también. A nivel físico estamos ok, pero a nivel técnico-táctico no hicimos ni un placaje. O al contrario, estamos muertos, pero hemos hecho el mejor partido del año a nivel de juego. Ese sobreviví tiene que ser en esos dos ámbitos, ¿vale? Y en función de ese análisis, pues tendré que empezar a diseñar mi semana, ¿vale? ¿Puede haber otro análisis que afecte al diseño de mi semana que tenga que hacer? Profe, ya yéndome un poquito a lo que es más específico, la acumulación de cargas, o pues dependiendo de, por acá estoy viendo pues como los tipos de microciclo aquí intentando acordarme. Y entonces, bueno, ya sé que es un microciclo de competencia, pero entonces también tengo que analizar si la carga acumulada con los chicos o con los adultos que tenga. Vale, perfecto. La carga acumulada, o sea, no es lo mismo que esta sea, ¿vale? Estamos diseñando esta semana. No es lo mismo que sea Si la semana número 1 o la semana número la 8 de 2, la competencia. 3 o la 1, la 2, la 3. Vamos a poner 1 bis, 2 bis, 3 bis, porque es otro ciclo de entrenamiento, ¿os acordáis, vale? Entonces no es lo mismo que sea la semana del medio o que sea la semana del medio del siguiente ciclo, ¿vale? Perfecto. Pero hay otro análisis que tengo que hacer, a lo mejor en mi nivel de competición, que es el partido que voy a jugar, Sí, el rival. claro, ¿vale? Entonces, una vez que tengo establecido los días de entrenamiento que voy a entrenar, que tengo establecido cuándo van a ser los partidos y que he analizado qué pasó en el último partido y qué pasó en el siguiente partido, tengo que empezar a llenar la semana de contenidos. Y aquí vamos a partir de la idea, igual que en los ciclos. En los ciclos decíamos que desde la primera semana a la tercera semana tiene que haber una evolución, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, en eso Decíamos habíamos. esto, ¿no? Pues en las semanas de entrenamiento, los microciclos, del partido al partido, tiene que haber una evolución también, ¿no? Tengo que conseguir en 3 días ser un poco mejor que el partido anterior, porque si aquí no sobreviví y pasan 3 días y sigo sin sobrevivir, pues algo tengo que plantearme. O al contrario, si aquí sobreviví y quiero sobrevivir al siguiente partido, que quizás por ahí sea un poco más difícil, tengo que conseguir que de partido a partido haya también una evolución. Es decir, tiene que ser como una mini temporada. ¿Vale? Las temporadas, ¿cómo empiezan? ¿Con un volumen? ¿Cómo? Volumen muy alto, Con volumen volumen muy alto, alto, ¿vale? intensidad baja, Volumen alto que va bajando. sí, después Wow, he ido. Perdón. Volumen alto, a ver si me encuentro. Volumen alto que va bajando con una intensidad media alta a alta en ascenso. en ascenso y que luego se queda media o incluso alta porque los partidos hay que jugarlos con mucha intensidad. Y con un contacto igual que va de menos a más y luego hay que estar descansado para el partido. ¿Vale? Así que ya sé que esto es intensidad, ya sé que esto es volumen y que esto es contacto, entonces ya sé que el lunes voy a trabajar con un volumen alto dentro del ciclo en el que esté, ¿vale? Es decir, es un volumen alto relativo. Si este volumen alto será menos alto en una semana de un ciclo de competición que en una semana de un ciclo de pretemporada, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Claro, ¿vale?
sea, que aunque el volumen sea alto, es un volumen alto dentro del ciclo y del periodo en el que esté. Los lunes voy a trabajar con volumen alto, intensidad baja, contacto bajo. El miércoles trabajaré con un volumen medio bajo, con una intensidad alta, con un contacto medio, etcétera. ¿Vale? Es decir, igual que en los ciclos, lo primero que establezco es la carga. ¿Qué tiempo, qué esfuerzo percibido y qué contacto voy a hacer? ¿Qué es lo segundo que tendría que establecer? Igual que en el ciclo. En el ciclo primero establecíamos la carga y lo segundo que establecíamos, ¿qué era? Después va todo el tema, Dios mío, la toma, hombre, lo técnico, Lo técnico, lo lo técnico táctico y y sí, lo lo estratégico. estratégico. Sí. ¿Vale? Es decir, tengo que decidir qué voy a hacer el lunes, qué voy a hacer el miércoles y qué voy a hacer el jueves. Y normalmente lo ideal es que coincida con la carga. Es decir, quiero trabajar el placaje. ¿Lo voy a trabajar el lunes? Depende. Sí, el lunes depende de la situación, de lo que vimos anteriormente, pero en este caso, no. Depende relativamente. Si hemos dicho que los lunes vamos a trabajar siempre con poco contacto, pues a lo mejor no es el mejor día para meter placaje o contacto real. ¿Vale? En función de la carga, si hemos dicho que el lunes vamos a trabajar con mucho volumen, ¿qué es mejor meter? ¿Acciones técnicas o acciones tácticas? ¿O acciones estratégicas? ¿Qué es lo que más volumen de juego demanda? ¿La técnica, la táctica o la estrategia? La técnica, Pues, volumen de, en cantidad, pues no, pues ¿El trabajo técnico demanda más volumen que el trabajo táctico o el trabajo estratégico? no, no, no. El, es más poco volumen. ¿Vale? Pues eso, en función de la carga, asignaré los contenidos de trabajo los días que tengo de entrenamiento, sabiendo que tengo que trabajar técnica, táctica y estrategia. ¿Vale? Y por supuesto, en función esto, acordaros que esto estamos hablando para unos sub-14, pero para un equipo senior tengo que ver también si voy a hacer reuniones, análisis de juego, actividades de cohesión, etcétera. ¿Vale? Todo esto lo tengo que repartir por la semana. ¿Vale? Y así tengo diseñado una semana de entrenamiento. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis las características de cómo tienen que ser los microciclos en el deporte colectivo. ¿Vale? Acordaros que estoy utilizando los nombres técnicos, ¿vale? Pero que socioafectivo es mental más todo el tema de cohesión, que condicional es la preparación física, que coordinativo es la técnica y que cognitivo es la táctica y la estrategia. ¿Vale? Con un volumen, ¿qué tiempo? ¿Vale? Con una intensidad, velocidad, frecuencia cardíaca, esfuerzo percibido y con un nivel de contacto. Si vamos a aplacar, si vamos a, ¿cómo se llama? A bloquear, si vamos a jugar tocado. ¿Vale?
Y para terminar, y esto lo podéis mirar, esto es teoría pura, hay diferentes tipos de microciclo, ¿vale? Los nombres oficiales son estos. Microciclo preparatorio. Estoy hablando de deportes colectivos, ¿eh? Acordaros que la nomenclatura es diferente a los deportes individuales y la forma y la concepción. Hay un microciclo de preparación, de transformación dirigida, de transformación especial, de mantenimiento, de competición. Esos microciclos os he marcado en qué periodos hay que trabajarlos, ¿vale? Los microciclos preparatorios, pues en el principio de la pretemporada. Los de transformación dirigida, principio de pretemporada, mediados de pretemporada. Transformación inicial, especial, etcétera, ¿vale? Microciclo de mantenimiento durante la competición. Microciclo de competición en los partidos importantes. Y os dicen qué volumen habría que trabajar, qué intensidad y qué tareas principales, ¿vale? Si son tareas, las genéricas y generales son tareas más técnicas y de preparación física, las dirigidas y especiales son tácticas, ¿vale? Y las de competición son más estratégicas. Entonces, esta tabla os va a servir para, estoy en un periodo, estoy en la pretemporada. Estoy en la pretemporada. El primer ciclo, primera semana. Vale, pues la primera semana del primer ciclo de la pretemporada es al principio de la pretemporada. Así que puedo coger un microciclo preparatorio. Los microciclos preparatorios, las semanas preparatorias tienen este volumen, tienen esta intensidad y se trabaja sobre todo habilidades técnicas y preparación física. Pues ya tenéis diseñada vuestra semana. Estoy en el periodo de competición. Séptimo ciclo, segunda semana del ciclo, del séptimo ciclo. Pues en competición sé que tengo que trabajar con este volumen, con esta intensidad y sobre todo con tareas estratégicas y tácticas. Pues ya te lo tengo armado. Y así con todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues a ver, en cuanto a dudas, es una cuestión más conceptual, pues como de estar repasando un poco el tema y de dándole, pero yo considero pues que me queda claro de acorde a nuestras necesidades cómo debe ser una semana para llegar pues como a los meses y poder desarrollar una temporada de una forma contundente y coherente y significativa, pues, ¿cierto? Partiendo de esos análisis todo el tiempo. Pues como la reflexión que yo veo. Quizás si vuelvo a repasar y a ver el video, me llevo otras nociones y si vuelvo a releer también. Vale, más certezas que os hayan quedado al resto. No, profe, la Pues funcionalidad precisamente, ya le doy la palabra a Sala, qué pena. La funcionalidad precisamente de subdividir esto, la planificación desde la temporada, ir a precisamente hasta la sesión, que es lo que vamos a ver ahorita. Certeza es que creo que hemos estado trabajando de esta forma, que lo mencionamos, simplemente que hemos estado un poquito lejos de la teoría, pero vamos encaminados. Entonces, muchas gracias ahí por la claridad. Yo no creo que hayáis estado alejados de la teoría, sino que habéis estado utilizando una teoría más antigua, que es una teoría que he utilizado yo también, ¿eh? Entonces, no creo que hayáis estado equivocados, sino que simplemente ahora hay una metodología con la que se puedan hacer las cosas mejor, nada más. Más certeza, Sí. Sara, que quería hablar. Pues yo quería decir que pues mayormente igual tampoco participé mucho
como por tener las dudas, ¿cierto? Por escuchar mayormente, por entender de alguna manera u otra, uno sí tiene en cuenta muchas cosas, por ejemplo, hay cosas que vos pues, nos decís, nos aclarás y son cosas que, por ejemplo, en Selección Colombia nosotros trabajamos y bueno, ya uno tiene más o menos la idea y eso, pero ya de alguna manera u otra uno tiene una mayor claridad ante la situación. Muchas gracias. Vale, perfecto, perfecto. Vale, pues si queréis, para terminar esta parte, simplemente 5 ideas principales que os dejo, ¿vale? Lo primero, los ciclos de entrenamiento, ¿vale? Es la unidad básica de la planificación. Planificamos de 3 en 3 semanas. Y cada ciclo de entrenamiento, ¿vale? O cada semana, o los microciclos, los ciclos de entrenamiento se componen de microciclos, que es una de esas 3 semanas. Lo segundo, para poder diseñar los ciclos de entrenamiento, primero tengo que tener en cuenta el calendario de competiciones y dividir la temporada en periodos, ¿vale? Es decir, cuánto va a durar en meses o en semanas la pretemporada, la preparación de la competición y la competición, ¿vale? Importante, el objetivo de cada ciclo, el objetivo de cada ciclo de 3 semanas es jugar bien, es decir, jugar un poco mejor, tener una mejora. En esas 3 semanas tiene que haber una mejora, ¿vale? Los contenidos del ciclo y de los microciclos van a nacer del modelo de juego. Esto es una palabra nueva que la he dejado para el final, aposta, porque la vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a articular un modelo de juego. Sin modelo de juego no se puede planificar. Y ya veremos la semana que viene por qué, ¿vale? El modelo de juego es la base de un equipo. Sin modelo de juego no se puede ni jugar, ni planificar, ni entrenar, ¿vale? Los contenidos del ciclo y los microciclos salen del modelo de juego, ¿vale? Y una vez que he elegido los contenidos, tengo que ver el volumen, la intensidad y la carga. Y por último, importante, planificar es adaptarse. Por eso planifico de 3 semanas en 3 semanas, porque si planifico 10 semanas seguidas, seguramente a la semana 3 tenga que cambiar todo. Entonces es mucho más eficaz diseñar 3 semanas, ver qué pasa, diseñar las siguientes 3 semanas, ver qué pasa, diseñar las siguientes 3 semanas, ver qué pasa, aunque ya sepa que aquí esto es pretemporada, esto es pretemporada otra vez, esto es preparación de la competición, etcétera. Pero el diseño ciclo a ciclo, ¿vale? Diseñar ciclo a ciclo. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Pues si queréis, la parte de la sesión es mucho más corta. Entonces, si queréis, dejamos 15 minutos de descanso para que podáis beber agua, ir al baño, lo que sea. Y a las son y 5, bueno, hay 20, arrancamos en la siguiente clase que será en el siguiente enlace, en el otro enlace, ¿vale? Listo, profe. Sí, Muchas mejor. Bien. Pues nada, en 15 minutos nos vemos. Listo, Listo, gracias. profe, gracias. Nada, a vosotros, hasta ahora. Dale. Pista.